es Ignacio Azún Jamel, santiaguino, 39 años, psicólogo de la Universidad Diego Portales. Fanático de los cómics de ciencia ficción y de los juegos de mesa, su serie favorita es Breaking Bad. Le teme a los trenes, edificios altos y a las ballenas. Amante de The Clash, actualmente es director nacional de Greenpeace. Estamos impactados con el dato, Matías, de que le tienes miedo a las ballenas. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar acá. Buenos días. Siendo de Greenpeace. Muchas gracias a todos ustedes por invitarme. No es que le tenga miedo a las ballenas, le tengo miedo a las cosas grandes. Por eso a las ballenas las adoro. Un deseo que tengo pronto es ir y poder bañarme con ballenas. Matías, quizás sí una de las cosas buenas que ha pasado con tal vez lo único bueno que ha pasado con lo de Quintero y Puchuncaví, es que podamos estar hablando en serio, a lo mejor, de este tipo de cosas, del desastre ambiental que hay y de lo que hay que hacer en serio en esa zona. Sin lugar a dudas, muchas gracias por invitarme, es un agrado poder estar aquí a pesar de la lamentable noticia. Yo creo que efectivamente lo positivo, lo conversábamos fuera de cámara antes, es que esto quizás puede hoy día romper el ciclo, ¿no? Todos los años vengo yo a programas de televisión a hablar respecto de la contaminación en Quintero y Puchuncaví. Todos los años hay personas contaminadas, todos los años hay fallecimientos, todos los años hay problemas, ¿no? Ahora, en los últimos días, han habido 8 abortos en la región, 8 abortos espontáneos que han ocurrido. ¿En la zona de Quintero y Puchuncaví? En la zona, eso es lo que las comunidades están denunciando. Y esos abortos no necesariamente, no se investiga, no se sabe. ¿Sí? Por lo tanto, yo espero que en este momento tengamos un poquito de conciencia como país. Yo creo que existe la convicción en este país de que lo que está ocurriendo en Quintero y en Puchuncaví está fuera de toda norma, ¿no? Que las autoridades no han operado, y yo espero que ahora sea distinto. Tengo toda la expectativa de que si no dejamos de patalear, si no dejamos de apoyar a las comunidades que están en la zona, puedan cambiar las cosas y no estemos el próximo año en lo mismo. ¿Y cómo se resuelve este problema? ¿Es posible la convivencia entre un cordón industrial como el de Quintero y Puchuncaví y comunidades? No. Así de sencillo. ¿Y qué hay que hacer? ¿Se traslada a las puede. comunidades? ¿Se cierran las industrias? Primero déjame responder por qué no. La respuesta es porque en Chile no existen normas, porque las normas no hay normas para medir todo el impacto ambiental que hay en la zona. Segundo, porque los mapas que ha hecho, en los múltiples estudios que se han hecho, el propio Ministerio de Medio Ambiente establecen que se supera la norma de arsénico, de plomo, de cobre y de otros metales pesados en la región. Porque todas las operaciones industriales han generado derrames de vertimientos de metales pesados a lo largo de toda la región, ¿no? Lo pueden encontrar en la cuenta de Twitter de Greenpeace, están las imágenes de los mapas de contaminación en la zona. Por lo tanto, hoy la salud de las personas está afectada, ¿sí? Lo que debiera ocurrir, cómo se soluciona, en el corto plazo debiesen cerrarse las industrias que están contaminando, porque de lo contrario no se puede respetar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. O sea, no basta con cambiar las normas. No basta solo, las normas hay que cambiarlas, pero en el largo plazo. Ya, ¿sí? okay. Hay planes de descontaminación. Pero esto es muy importante, el presidente de la República tiene la potestad para hacer, es la persona mandatada para hacer cumplir la Constitución en este país. Y en Quintero, Puchuncaví y en otras zonas de sacrificio del país no se respeta el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Por lo tanto, hay que apagar esas industrias cuanto antes. ¿Qué industrias concretamente y cuán real es eso? Porque finalmente, también lo poníamos en la primera parte del programa, hay algunas de ellas que son industrias, en general todas son importantes, es una zona industrial muy importante para Chile, que produce energía, el tema del gas natural, que fue, digamos, una apuesta importante por parte de anteriores administraciones. No se puede llegar ya a apagar la luz. No se va a apagar la luz. Es que esto es el punto importante. A ver. ¿No? No se acaba la luz si no pagamos las termoeléctricas de AES. No se apagaba tampoco si no se modificaba la ley de urbanismo y construcción, si no se modificaba la ordenanza general de urbanismo y construcción para permitir la construcción durante el gobierno de Michelle Bachelet de las termoeléctricas de ASGENER tampoco. No se iba a acabar la luz, no se acabó la luz con Hidroaicén, ¿no? Hoy día vivimos en un país rico en energías renovables no convencionales, rico, tenemos un verdadero despegue, y eso ha sido justamente resultado de lo que el movimiento ambiental y las organizaciones como la que me toca dirigir hemos venido demandando, una transformación nacional, y esa transformación hacia un mundo más limpio, más verde y más sustentable tiene que partir también por tomar medidas drásticas. Y hoy lo que está ocurriendo, particularmente, para responder tu pregunta, con las operaciones de Oxiquim, con las operaciones de Codelco, fundamentalmente de Codelco, que es de las peores fundiciones del planeta. Hay que recordar que los estándares ambientales con los que opera Codelco en la zona, que además
por lo demás, viene la ampliación de Andina, pero el carrito el tren, ¿cuántas veces no hemos estado conversando nosotros mismos? ¿Cuánto el trencito que trae desde la zona de glaciares, en donde dinamitan glaciares, cuánto va chorreando por los costados, ¿no? Y la culpa nunca es de Codelco, es de las empresas proveedoras. Entonces, efectivamente, hoy se necesitan tomar medidas. Sería interesante pensar en programas de remediación ambiental para la región. ¿Sí? Recordemos que ¿Qué significa remediación ambiental? Remediación ambiental significa retirar todo el material contaminado que está en la región. Ya, ¿y por qué no sacamos a la gente? ¿Hay que evacuar a la gente? Yo tengo la impresión de que es necesario no evacuar todavía a la gente porque todavía no hay un plan, no se puede hacer de un día para otro. No, claro. Entonces, ¿pero debiéramos ir hacia allá o la gente claro, puede seguir no viviendo en esa zona? A ver, la realidad es que no hay estudios que permitan establecer de manera clara cuáles son los impactos. Entonces, cuando ustedes me preguntan qué hacer, yo no puedo dar una respuesta inmediata y decir, la magia es esta. Lo primero es evitar que se siga deteriorando la salud de las personas. Lo segundo es establecer, lo principal en esto son las personas. Lo principal es el respeto a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el derecho de las personas en la comunidad de Puchuncaví y Quintero. Eso es lo primero. Lo segundo es tomar medidas, porque si no vamos a estar como en los casos de Erin Brockovich, lo comentaban ustedes mismos hace algunos días atrás. Si no tenemos medidas hoy día sobre los impactos en salud, en la sangre en los niños, ¿qué posibilidades tenemos de hacer responsables y accountable a las empresas en los años que vienen? ¿No? Si no hay una medición de base, después ¿cómo podemos atribuir la responsabilidad? Y entonces no hacer esas mediciones de base, y este es un problema, el ministro de Salud nos hace un flaco favor al decir que son malos olores y no una contaminación de base, ¿no? La verdad es ofensiva la declaración de Santa Elisa en esto. ¿Porque está equivocado? No, porque le baja el perfil a la situación. Cuando hay 50 años de contaminación histórica en la región y las familias lo saben, ¿no? Aunque pueda tener razón en este evento en particular, digamos. Sin duda. Te quiero hacer una pregunta. Hay miles de preguntas que responder. La siguiente, como dice la canción, ¿dónde estabas tú? Estamos hablando de que hace 50 años que sabemos esto y yo a Greenpeace y en general a la mayoría de las organizaciones medioambientales tiendo a asociarlas mucho más al trabajo que han estado haciendo con mantenerlo virgen, las ballenas, sur, los pingüinos, pero resulta que acá tenemos una crisis conocida por todos y entonces, ¿dónde estabas tú? Sí, es una buena pregunta. Estábamos, puedo responderlo, pero sería un poco larga. Estábamos respondiendo a la última crisis de sacrificio ambiental, que es la que ocurrió en Chiloé, tratando de sacar a la salmonicultura de la región. ¿Sí? Básicamente la región de Magallanes, en donde las tasas de anoxia de falta de oxígeno por la cantidad de material orgánico puede llegar a destruir una zona que va a servir como... la verdad que sirve para mantener los ecosistemas planetarios. Viven todos los mamíferos del mundo, van a la zona de Magallanes a reproducirse, por lo tanto tiene importancia a escala global. Lo que estábamos tratando era menos evitar importante? eso. Antes de eso estábamos porque tratando algunos dicen que es porque aquí no hay pingüinos, digamos, no hay ballenas, que Greenpeace y otras... En la zona de Quintero y Puchuncaví lamentablemente hay muy poquita biodiversidad. Y otras organizaciones ambientales por eso no han puesto el ojo ahí. No, es que de nuevo, llevamos años. La primera protesta la hicimos hace 18 años. Los sobrevuelos que hicimos el año pasado, hemos estado visitando la zona constantemente, hemos participado en las distintas actividades. Si el problema aquí no es hacer acciones para que la gente tome conciencia. ¿Alguno de ustedes cree que la zona de Puchuncaví no está contaminada? ¿O que es razonable? ¿Alguno de ustedes piensa, sinceramente, que la acción del gobierno en esto ha sido suficiente? La pregunta es esta. Matías, cuando se discutió la creación de la Superintendencia de Medio Ambiente en el Parlamento, en la Cámara de Diputados específicamente, se planteó que era muy importante limitar y regular para que la fiscalización no entorpezca las labores regulares de las empresas. Sí, es una frase, es de las peores frases que yo he escuchado. Lo que te quiero señalar con esa frase en la Cámara de Diputados, en la comisión que estudiaba el tema, tiene que ver con la cultura de desarrollo, el modelo de desarrollo que estamos planteando en el país. ¿Cuán profunda es esa mirada a tu juicio? ¿Y qué deberíamos hacer para que esto vaya realmente cambiando? En el diario El Mostrador esta semana había una columna de Manuel Tironi que se llama Vidas Tóxicas, donde hablaba que la toxicidad no estaba solo en la contaminación ambiental, estaba también en nuestra política y en nuestra economía, en el fondo. ¿Cómo salimos de esa mirada? Es que justamente eso es parte de la respuesta, ¿no? Hay que perderle el miedo a apagar la fundición de ventanas. Hay que perderle el miedo, porque además es una medida de desarrollo, y aquí es un punto bien importante que ustedes estaban tocando. Apagar la fundición de ventana implica mejorar la calidad de nuestro cobre.
Y el cobre, tal como se está produciendo hoy, dinamitando glaciares, removiendo glaciares, contaminando, generando derrame, virtiendo azufre, ¿no? Arsénico, además, por la cantidad de metales que tiene asociados y que son parte de los procesos productivos. Toda la contaminación que hemos visto en la región va a encarecer los costos del cobre. Y por lo tanto, tarde o temprano vamos a tener que asumir esos costos. Y por lo tanto es tremendamente relevante incorporarlos hoy a la gestión y subir los estándares, subir los niveles, ¿sí? Esa es la medida de mediano plazo, la remediación ambiental, la fijación de impuestos que nos permitan pensar en el desarrollo. En la medida en que hay grandes empresas que generan cultivos monopólicos, ¿no? El caso del salmón, se destruye la posibilidad de empleos locales. Y cuando pensamos en desarrollo, queremos que el dinero quede en Chile y que el desarrollo se traduzca en bienestar para las personas. Pero sabemos de la oposición, y eso no está pasando en Chile. Sabemos de la oposición tenaz del Ministerio, no solamente en esta administración, ni en la anterior ni en la anterior, es un problema sistémico. La oposición de Hacienda, la oposición de minería para endurecer cualquier norma que vaya precisamente en el sentido que tú indicas. En ese sentido yo quería preguntarte, ¿quién te parece más responsable? Si tenemos que buscar culpable. ¿La autoridad que no quiere endurecer la norma o la industria que contamina elevando los niveles permitidos? Es una pregunta que hemos tenido durante largo rato. La verdad, no hay ninguna de las empresas que está en la región está exenta de responsabilidad. Ninguna. Los municipios también, por aprobar las normas constructivas. Pero la responsabilidad principal viene del gobierno. ¿Sí? Porque es el gobierno el que mandata a las fiscalizaciones. Es el gobierno en este caso. Es el gobierno el que tiene que dar explicaciones de por qué los gobiernos, no me refiero al gobierno como institución, claro. Por qué la portada del Mercurio hoy día dice algo que es realmente increíble. Quintero y Puchuncaví suman 132 fiscalizaciones y solo hay un proceso hoy hay 8 procesos sancionatorios y una sola multa. Y las 7 estaciones de monitoreo de la zona son todas de las empresas involucradas. Y muchas de las empresas tampoco se han sometido a planes de lo que ellos llaman descontaminación, de mejoramiento de estándares, pero muchas de las empresas, y en esto tiene razón el superintendente, no cuentan con permisos ambientales actualizados. Claro. Por eso, para entender bien esto, Quintero y Puchuncaví suman 132 fiscalizaciones, solo 132 en 5 años y una sola multa. ¿Esto es un problema de laxitud en la fiscalización o un problema de norma? Evidentemente un problema de laxitud en la fiscalización. Cuando el superintendente de Medio Ambiente señala de manera enfática que él, para haber detectado esta situación, completamente previsible, o sea, ¿alguno de ustedes cree que si no hacemos nada no va a volver a ocurrir esto en 6 meses más? Cuando el superintendente de Medio Ambiente señala que él no puede fiscalizar porque no tiene los recursos, porque no tiene la potestad, lleva 5 años. Yo me pregunto, digamos, ¿cuál es el trabajo si no es capaz de fiscalizar? ¿Qué capacidad realmente tiene la superintendencia? Y por lo tanto, ¿cuán responsable es el gobierno o los gobiernos en la medida en que no tenemos las herramientas para estar presentes en una situación en donde sabemos que van a haber niños contaminados? Pero, Matías, a ver, la superintendencia, su trabajo es la fiscalización. Justamente. Por lo tanto, si no se ha fiscalizado, es el responsable de que ocurriera lo que pasó la semana pasada, el ¿no? responsable de fiscalizar, es el responsable el gobierno en su conjunto, es el responsable de fiscalizar, es el responsable de aclarar algo que a esta altura no sabemos qué pasó. Y lo más probable es que sea un efecto sinérgico. ¿Vamos a saber? Yo creo que en este caso puntualmente otra vez no vamos a saber. No vamos a saber. Otra vez no vamos a saber. ¿Por qué? Porque el aire se dispersó, las condiciones atmosféricas cambiaron. Pero porque no fue solo una filtración o algo, sino que se potenciaron distintos elementos. Esa es una teoría y un efecto sinérgico en donde la línea base ya es pésima, la contaminación es muy básica, las condiciones atmosféricas varían, es cosa que el viento cambie para que en la noche se contamine la región. Connie, muchos eventos. Yo quiero volver al concepto de zona de sacrificio, que es un concepto bien terrible de aplicar, pero que se usa. Hay ciertas zonas en nuestro país y en otros países también que son zonas de sacrificio. Sí. Y que yo quiero plantear si es real pensar que no van a existir estas zonas, que es posible para nosotros, para nuestra economía, para ese cordón industrial, digamos, producir lo que tengamos que producir, sin contaminar nada y sin tener estas zonas de sacrificio. No debiéramos tal vez asumir, por ejemplo, en Quintero Puchuncaví, que es zona de sacrificio, más allá de subir los estándares, por supuesto, que de limpiar lo que se pueda limpiar, lo que se pueda limpiar, pero es que es zona de sacrificio y determinar que la población que vive ahí hay que cambiarla de lugar. Es que
Si es por daño económico a la economía, el daño patrimonial a esas familias también ocurre. Uno de los hay una tensión constante entre las dos cosas, entre el crecimiento económico pero es que no y puede medioambiental. Es que ese es el punto. Es que lo hay, pues. Pero no puede haberlo. Existe el porque la vida es más desarrollo importante. digamos. No debiera haberlo. No puede haberlo. En esto hay que ser enfático. No puede haberlo y la Constitución lo mandata. No podemos decir, perdona, te toca que te contaminemos, que hoy día en la mañana despiertes con olores, con malos olores, como dicen, ¿no? Que hoy día te toque una dosis adicional de arsénico en tu infancia. Eso es inaceptable. ¿Pero es posible y las empresas son responsables crecer y producir contaminando cero? Absolutamente. ¿Es posible? Yo no quiero decir que se puede con riesgo cero. Lo que digo es que no se puede tener zonas como las de Quintero y Puchuncaví, como lo que está ocurriendo en Huasco, en Mejillones, como lo que está pasando en Mina Invierno, en donde estamos saqueando un lugar que debiese ser parque nacional para exportar ese carbón a la Patagonia con dinero de todos los chilenos, con el beneplácito de Corfo para llevarlo a las termoeléctricas de Quintero y Puchuncaví. No puede ser que el gobierno no haga nada. Y la realidad es que en los últimos 20 años no se ha hecho nada. Los compromisos vienen de las empresas, pero es la propia Contraloría la que nos dijo que el plan de descontaminación ambiental no era suficiente. Y nadie puede dudar que se necesite un plan de contaminación ambiental en la zona. Entonces quiero ser enfático. No se trata de pensar el desarrollo opuesto al crecimiento y por lo tanto la contaminación necesaria. Todos sabemos que para tener desarrollo hay que romper huevos, como dijeron por ahí, ¿sí? Pero la pregunta central es si vamos a sacrificar personas y la respuesta tiene que ser no. Tiene que ser enfática y el presidente no puede bajarse de esa línea. El presidente no puede decir te toca a ti morir para que nosotros podamos seguir exportando metales a otros países. Pero ustedes como no es Greenpeace posible pensar en ese nivel. ¿Son partidarios del desarrollo sustentable o de la conservación sin intervención alguna? De nuevo, hay ciertas zonas que tienen que quedar prístinas. ¿Sí? Hay ciertas zonas que son extremadamente frágiles. Magallanes, por ejemplo, invadida por una industria que liquidó las costas de Chiloé. Lo sabemos todos, ¿no? Que ahora está todo lleno de plumavita, además, porque el mismo proceso tiene tan bajos estándares, tan pocas normas. ¿Y eso es más que conservarlos? Eso hay que conservarlo, sin lugar a dudas. No se pueden permitir más operaciones de ningún tipo de explotación. Eso es un muy buen ejemplo, ¿sí? Pero hay otras zonas... ¿Y la gente de Magallanes está de acuerdo con eso? Absolutamente. Esa es la buena noticia. Están oponiéndose a las plantas porque ya vieron lo que les pasó en Chiloé. Hay una conexión muy profunda en Chiloé. Pero eso no significa... Hay ciertas zonas que tienen que quedar conservadas, ¿sí? Y sería interesante que como país tuviéramos esta discusión. Hay otras zonas en donde van a haber impactos, ¿no? En Chile mueren 4.000 personas por contaminación ambiental. Muere más gente que en toda la dictadura militar. Al año. ¿Sí? Según las cifras del Ministerio de Salud. Por lo tanto, en Chile tenemos una verdadera catástrofe todos los años en materia de regulación ambiental. Mati, ¿cuáles son los otros Quinteros? ¿Puedes explicarnos un poco las otras zonas como Quintero? A ver, Huasco, Mejillones, Coronel... ¿Huasco por qué? Por las termoeléctricas, fundamentalmente. Y aquí permíteme explicar un punto, porque no podemos caer en esta reducción simplista en la cual o es desarrollo o es pristinidad. Eso es perderse, ¿no? Es como cuando nos decían los ministros de Hacienda que apagar Hidroaicén iba a significar que no íbamos a tener energía. ¿Sí? Y la realidad es que lo que recibimos fueron felicitaciones, ¿sí? Incluso de las mismas empresas, porque no quebraron por hacer esa tontería que era Hidroaicén. Ahora, en específico, el gran problema con las zonas de sacrificio es que al no existir límites y normas claras de uso de suelo, particularmente en zonas pobladas, lo que ocurre es que se construye un puerto, pero ese puerto trae aparejada la industrialización del sector. Claro, trae un montón de empresas. Entonces, bajo la lógica de, si en Chile se puede, porque en el fondo no se hacen responsables las empresas. Si se puede en el fondo hacer una inversión inicial baja y garantizar la rentabilidad a largo plazo, ¿sí? Que es más o menos la manera, sobre todo la que se ha pensado la política energética en Chile, ese es parte del problema. Se construye un puerto, ese puerto importa carbón, importa alimento y empieza a llegar material para poder hacer termoeléctrica. Entonces sale más barato hacer la siguiente al lado. Y la siguiente, al lado. Se aprovechan la infraestructura que está justamente, lo que sería fantástico, pero las normas tampoco existen, ¿sí? Y hay que recordar que la fundición de Codelco además procesa para otra minería pequeña, que no es necesariamente minería estatal. Por lo tanto, además, las normas tampoco se respetan porque existe como una reglín, ¿no? O sea, lo que decía Oscar Landerreche la semana pasada sentado en esa misma silla es que solo funden en Ventana material de pequeños mineros. Y que es prácticamente una obligación, prácticamente un cacho para Codelco. ¿Y entonces? ¿Lo pagamos o no? Lo que dice la Carola es que había una discusión
feroz, no solo en este gobierno, sino en varios gobiernos. O sea, Matías, tú yo eres... yo he estado en el lugar, ¿no? He visto a Codelco darle la instrucción a bomberos para bombear del patio de una escuela en los derrames de cobre, en el caso del río Clarillo, en los Andes. Yo personalmente fui a Codelco a denunciarlo, cuando con una manguera de bomberos le habían dado la instrucción a bomberos, de buena voluntad ellos fueron a manguerear el piso de una escuela que tenía concentrado de cobre, y dentro de eso metales pesados, que iban a quedar impregnados en el suelo de esa escuela. ¿Sí? De eso estamos hablando. Esta es la industria, y es la industria nacional. Por lo tanto, el Estado tiene, además, particular responsabilidad en dar una respuesta. Y el gobierno de Chile, especialmente, tiene que dar una respuesta a las personas. En esa línea, el gobierno ingresó un proyecto que modifica la institucionalidad ambiental y que pone la participación ciudadana en el primer lugar y una serie de obligaciones para los actores que quieran desarrollar el proyecto. Sí. El tema de la planificación territorial, entiendo que también está contemplado en ese proyecto. ¿Le tienes fe? ¿Eres optimista? La verdad es que no mucho, porque no es muy claro. Dice que adelanta la participación comunitaria, pero no establece cómo. ¿Sí? Todos sabemos que la participación comunitaria y el trabajo vinculante con proyectos es necesario. Cuando llega un proyecto, ese proyecto va a generar impactos, va a generar beneficios, va a modificar la cultura, ¿sí? Tenemos que tener estándares, no podemos llegar y arrasar un lugar como lo hizo, digamos, las forestales o las grandes industrias que literalmente terminan comprando hasta las plazas para plantar árboles. Hay que ponerse límites. Pero la participación tiene que ser extremadamente bien reglada, tiene que quedar normada, tiene que haber una pero eso propuesta. Se puede debatir en el Congreso, digamos. Justamente, pero en eso vamos. Yo estoy cauteloso, ¿sí? Yo creo que la reforma hoy día no es suficiente y como paquete no está acompañada por un conjunto de reformas que realmente potencien una economía local que deje la riqueza en Chile. Estamos concentrando, todas las medidas pro inversión de la agenda del presidente están concentradas en permitir que las grandes empresas sigan acumulando permisos ambientales y el permiso ambiental de una gran empresa se agilice. Pero, por ejemplo, si yo le permito a la salmonicultura, que consume más, perdón que me hable de otros temas, pero es un muy buen ejemplo, para consumir salmón se necesitan más proteínas de las que produce el salmón. Proteínas que por lo demás terminan saliendo de la pesca, que se podría servir de alimento particularmente a la población más pobre del país. O sea, el salmón consume las proteínas de los pobres, ¿sí? De las personas más vulnerables del país, para generar salmón de mala calidad, para que lo coman las personas más ricas del país. Matías... Eso es un sinsentido, pero además se le resta la posibilidad a los propios pescadores de desarrollarse. Y ese sacrificio no es aceptable. Tú hacías referencia a las empresas que los felicitaron por oponerse a Hidroaicén porque les permitieron no quebrar en una aventura que habría sido un desastre a tu juicio. ¿Hay conciencia cada vez más en los empresarios de estos temas o los empresarios son inevitablemente los malos de esta película? Gracias por el pase. El presidente tiene que responder. El presidente es además un empresario. Hay cada vez más conciencia, pero la respuesta que ha dado el gobierno de Chile ante la situación de Puchuncaví y Quintero no es suficiente. No basta con comprometer de aquí a 5 años más un plan de descontaminación. No basta con ofrecer mascarillas y planes y hospitales de emergencia, ¿sí? Lo que se necesita es una solución clara y enfática, que las empresas dejen de contaminar ahora. Esa es la demanda de las personas que viven en el país y es la convicción, la verdad, de cualquier persona que conozca el tema. No puede seguir operando. Matías Azun, director nacional de Greenpeace Chile. Matías, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Por favor. Gracias. Buenos días. Gracias. Esta semana estuvo conversando con nosotros también otro protagonista de la política, del principal conflicto político del país en este